Bienvenidos todos a la Universidad Santo Tomás, la universidad más antigua de Colombia. Ya tenemos la transmisión del capítulo Miami. Entonces, bienvenidos también a esta universidad. Esta es su casa, esta es la casa de ASHRAE, de la casa de ASHRAE, de la casa de ASHRAE del día de hoy. Y bienvenidos todos ustedes, estudiantes, bienvenidos también las personas externas que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar, le voy a dar la palabra al ingeniero Jorge René Silva, quien es el decano académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica, para que nos lleguen palabras de bienvenida. Buenos días para todos. Ya, por parte de la Universidad de la Universidad Santo Tomás. Un saludo de nuestro rector, de nuestros directores, de la Reducción. Quiero saludar especialmente a nuestros invitados internacionales, a la Universidad de la Cultura Mexicana, a nuestros estudiantes, a nuestros familiares, a los directores de Dios, por supuesto a todas las personas que nos acompañan también vía internet. Durante este año logramos desarrollar unas técnicas de ingeniería mecánica y esta es la última. Todos cerramos con el de es una celebración muy importante porque es una de las facultades de ingeniería mecánica más importantes y destacadas a nivel nacional y ya a nivel internacional, porque por fortuna hemos contado con suerte y hemos logrado posicionar a nuestros estudiantes y egresados en muchas partes del mundo. Y también como celebración importante y lo destaco, hemos logrado abrir unos programas de maestría, de especialización, y la división del año entrante va a abrir su programa de doctorado. De manera que eso da fe y da muestra de la evolución y de la mayoría de programas de la Universidad de Santo Tomás. Particularmente en el caso nuestro, de este evento, pues vamos a hablar de un tema fundamental para todos los ingenieros y para todos los claro que no es ajeno a cualquier otra profesión, y es el tema de la descarbonización y el cambio climático, que es nuestra responsabilidad desde el punto de vista de seres humanos y de compartir este maravilloso planeta. De tal manera que estamos a tiempo de tomar medidas importantes para que tengamos la posibilidad de mantener una continuidad en el planeta y, por supuesto, de pensar en el desarrollo no sostenible sino sustentable. Sustentable quiere decir que los siglos seguiremos trabajando por nuestra. Entonces, en este sentido, les agradecemos a los invitados, les agradecemos a ustedes, los estudiantes que nos acompañan. Presten mucha atención. Esta es una maravillosa oportunidad que tienen de conocer y aprender. Y seguramente esta información que van a recibir hoy no van a recibir en cualquier aula de clase, sino en un otra categoría. Muchísimas gracias por ser en la universidad, muchísimas gracias por acompañarnos. Una agradecimiento muy especial respecto a ASHRAE y a Caire, gracias a ellos es que es posible este evento, y gracias también por respecto a la institución. Bienvenidos y pues adelante con la muchas gracias. Bien, yo quiero inicio de las conferencias, dar un agradecimiento muy especial a la ASHRAE de Colombia, que saben que este capítulo cuenta hoy con casi unos 80 miembros y que aquí en nuestra universidad tenemos un capítulo estudiantil. Ha sido un año de trabajo arduo. Todos los martes hemos venido desarrollando conferencias para invitar a diferentes personas del sector industrial que han sacado su tiempo, que se han conectado, algunos inclusive han venido a la universidad para desarrollar sus conferencias. Todas las hemos subido al capítulo, al
canal de YouTube que tenemos como capítulo, lo hemos venido enriqueciendo, ya tenemos más de 150 suscriptores, ve que ustedes lo viven consultando frecuentemente, lo utilizamos en nuestras clases, en dicto fuera de nuestro país inclusive, entonces creo que es un gran aporte lo que podemos hacer como capítulo estudiantil. También este año tuvimos la oportunidad de viajar a CRC, que es un encuentro de capítulos regionales de ASHRAE, donde estamos desarrollando un trabajo de recopilación de todo lo que ha sido la historia de la refrigeración, la ventilación, el aire acondicionado, el calentamiento, que son las áreas del conocimiento que maneja ASHRAE a nivel de todo lo que se llama la región 12. Entonces, un agradecimiento al capítulo, a sus directivos, pero aquí está Felipe, que será el próximo presidente, ¿sí? Me está acompañando el día de hoy. Un agradecimiento a Julián también, el encargado de hacer toda esta parte de transferencia de tecnología. También hay que agradecerle a Jaire, que está el director técnico, que además es egresado de la Universidad Santo Tomás, ¿sí? Ahora hay todavía en Jaire, y siempre encontramos un apoyo para desarrollar todo este tipo de actividades. También un agradecimiento al capítulo de Miami, ¿no? Julia es colombiana, pero está radicado en Miami y nos están apoyando acá. Agradecimientos a quienes nos siguen a través de la conexión virtual en el capítulo de Miami por el aporte que hicieron para poder desarrollar este evento. También un agradecimiento a Juliana. Juliana en este momento es la encargada de todos los capítulos estudiantiles de toda la región 12. ¿Sí? Su misión es fundamentalmente promover que los estudiantes se vayan afiliando, vayan perteneciendo al gremio, vayan creciendo, vayan fortaleciendo como líderes, para quienes como profesionales, como jóvenes ingenieros, pues puedan fácilmente también pertenecer al gremio y puedan construir efectivamente todos estos temas de refrigeración, de transformado y gracias a todos ustedes por haber creído. Hoy hacía memoria de lo que era antes de la pandemia. Siempre la casa ha sido la Universidad de Tomás. ¿Sí? Desde el año 2017, 18, hacíamos 2 seminarios. ¿Sí? En el primer semestre buscábamos hacer uno más o menos en marzo, en abril, y en el segundo semestre hacíamos el segundo para cerrar nuestras actividades. La pandemia desafortunadamente nos dejó un poco bloqueados, ¿sí? En estos temas y lo estamos retomando nuevamente, virtualmente y también presencialmente, ¿no? Para que podamos tener estos encuentros, para que podamos tener los conferencistas distinguidos, los invitados internacionales, los conferencistas nacionales que nos van a ver el día de hoy. Es una jornada pesada, son muchas charlas que vamos a tener en el día de hoy. Es bastante el conocimiento que nos van a transmitir, son muchas las ideas que nos van a dejar y es lo importante, los contactos que podemos desarrollar en el mundo de ASHRAE son también bastante valiosos para el gobierno. Sin más preámbulo, pues arranquemos con la primera charla. Nos va a compartir Julia Ríos. Ella hoy es el representante de la región de ASHRAE. Ha venido desde Miami a compartirnos su charla. La charla que nos va a presentar es la charla que oficialmente presenta el presidente de ASHRAE a nivel mundial, ¿sí? Y le ha permitido presidenta realizar esta presentación aquí en el escenario. No es sencillo lograrlo, pero yo lo logro para venir a compartir su presentación de inicio. Entonces, démosle la bienvenida a Julia. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de yo también presentar aquí y estar con ustedes. Mi nombre es Julia Ríos, yo soy original de aquí de Bogotá.
pero me he radicado en Estados Unidos desde hace muchos años. Y yo pertenezco a la sociedad de ASHRAE ya más de 15 años. He estado, la sociedad de ASHRAE, para los que no conocen qué es una sociedad americana de refrigeración y aire acondicionado para ingenieros. Es una sociedad que es totalmente voluntaria, todos los que estamos en ella somos 100% voluntarios, sin ánimo de lucro, y lo que queremos es siempre ver hacia el futuro de las personas, hacia el futuro del mundo, y con esto lo que hacemos es que ASHRAE nosotros hacemos estudios para poder crear estándares, los cuales utilizan los ingenieros, para sus diseños de aire acondicionado y tener un mejor interior de ambiente en los edificios, y también para que los ingenieros que diseñan maquinaria utilicen también estos diseños, estos estándares para que la maquinaria sea eficiente y así lograr que no gastemos tanta energía en el mundo y poder mantener el mundo más sostenible hacia el futuro para nosotros, nuestros hijos y nuestros hijos futuros. Estoy aquí hoy porque la presidenta me dejó hacer esta presentación en español y se la quiero transmitir a ustedes. Este año, todos los años los presidentes de ASHRAE tienen un tema y cada año varía según el presidente. El año pasado fue más inclusión, más incluir a gente que no solamente sean ingenieros, sino también otros como doctores, abogados, porque todos tenemos un aporte a lo que es el futuro de la sustentabilidad y de los recursos de energía. Entonces, este año, la presidenta lo que quiso hacer es un desafío de que nosotros aceptemos a que cambiemos el mundo para lograr bajar todo el uso del carbono, del monóxido de carbono en el mundo. O sea, es una descarbonización. Y queremos que todos hagamos un poquito de algo de que nosotros podemos hacer, como apagar luces, como de pronto no comer carne un día a la semana, o tomar agua de vasos que sean reusables o botellas desechables, cosas así. Entonces, esta presentación no es mía, como les dije, es de la presidenta y voy a estar más o menos viéndola, ya que es mi presentación. Aquí es un video.
Voy a hablar como si fuera la presidente de ASHRAE, porque como esta es su presentación. Soy una chica de los años 1970. ¿Qué década tan fabulosa para ser adolescente? Durante esta década ocurrieron varios acontecimientos monumentales. Entre ellos, la exploración espacial alcanzó nuevas alturas. Fuimos testigos del fin de la guerra de Vietnam. Y Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer elegida primera ministra del Reino Unido. Además, durante los 70 surgió música increíble, música que ha resistido la prueba del tiempo y todavía se habla del estado actual de nuestro mundo, como la música de Marvin Gaye, Joni Mitchell y John Lennon, solo por nombrar algunos. Pero cuando era adolescente en los años 70, me encontraba más en cosas simples como ir a la pista de patinaje los fines de semana, lo cual hacíamos todos los fines de semana, intentando peinarme como Farrah Fawcett y Donny Osmond, de quien estaba locamente enamorada. Ahora, para aquellos de ustedes que no estaban presentes para esa época y no saben quién era Donny Osmond en los años 70, permítame decirles, lo siento mucho. Por ustedes, todas las adolescentes de esa época estábamos enamoradas de Donny Osmond. Los años 70 fueron conocidos por los programas de televisión icónicos. Parecía que muchos de los programas populares de esa época incluían autos poderosos y atractivos y mejorados como se demostraba en los buques de ASHRAE y Start the Coach, que era mi programa favorito en ese momento. A mis amigos y amigos me encantaba registrarlos sobre el capó del automóvil, como lo hacían en la Ford Gran Torino rojo y blanco de Start the Coach. Conseguí mi propio carro poderoso cuando cumplí 16 años. Bueno, en realidad fue un Ford Torino, Ford Pinto. Algunos de ustedes recordarán que el Pinto en los años 70 tenía fama de explotarse si alguien le pegaba en el tanque de la gasolina y recibía un impacto fuerte en un accidente. No creo que mis padres supieran de este problema antes de comprarme el auto, o por lo menos eso espero. Afortunadamente, todos mis accidentes de adolescente impactaron otras partes de ese auto, así que sobreviví. Pero en mi mente estaba conduciendo un Camaro trucado. Incluso tenía una placa en el frente que decía con orgullo el pony de Ginger. Pero cuando era adolescente, en realidad solo era vagamente consciente de que el mundo estaba experimentando una crisis energética. Aparte de las largas colas en las gasolineras, el mayor impacto para mí personalmente fue el hecho de que mi madre no nos dejara encender el aire acondicionado en el coche o en la casa. Pero cuando era adolescente, verán, unos años antes de que pudiera conducir mi Pony Pinto, durante el apogeo de la crisis energética, mi madre nos llevaba en el auto icónico de esa década, la camioneta familiar. Algunos de ustedes quizás lo recuerden la película clásica Vacaciones, como el Queen Family Truckster, la camioneta de lujo para toda la familia. En los años 70 no existían los SUVs. La camioneta era el coche preferido de las familias. Pero como puedes imaginar, no eran los vehículos más eficientes en combustible. Mi madre nos dijo que su racionamiento para no usar el aire acondicionado era que no nos volveríamos dependientes de la comodidad de un ambiente controlado. Sin embargo, en retrospectiva, lo más probable es que le preocupaba el aumento de los precios del gas y la gasolina y las facturas de electricidad. Entonces, andando en los calurosos días de verano en el sur con las ventanillas de la camioneta abiertas, y en realidad teníamos que bajar la ventanilla del auto
Mi hermanos y yo terminamos luciendo así. Puedo decirles que cuando hace más calor dentro de la casa que afuera, encuentra razones para salir a la calle. Algunos de ustedes quizás recuerden esos días del pasado cuando nos sentábamos enfrente de nuestras casas en las cálidas noches de verano y hablábamos con nuestros vecinos. Un poquito difícil de imaginar aquí en Bogotá. En mi pequeño pueblo de Tennessee montábamos en bicicleta y motocicleta e íbamos a la piscina local para mantenernos frescos. No sabía que la organización de la que quería ser miembro voluntario durante la mayor parte de mi carrera profesional ya estaba trabajando arduamente en la creación de la primera versión de nuestro estándar para conectar con la urgencia de la crisis energética. El estándar 90, que se ha convertido en el punto de referencia para los códigos de ingeniería de construcción y es aceptado en todo el mundo. ASHRAE aceptó el desafío de mejorar la eficiencia energética en 1975. Y desde la década de 1970 hemos pasado de aproximadamente el 20% de los hogares en los Estados Unidos quien tiene calefacción y aire acondicionado centralizados a más del 70% en la actualidad. Y ese número sigue aumentando. En muchas otras partes del mundo se ha observado un crecimiento similar en el uso de calefacción central y de aire acondicionado. Hoy en día, los edificios representan casi el 40% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Y no se espera que esa cifra disminuya en el futuro cercano. Con el crecimiento de la economía en desarrollo, en otras partes del mundo y el traslado de personas de áreas rurales urbanas, se estima que estamos construyendo el equivalente de una ciudad de Nueva York cada mes en todo el mundo. Deje que esto se asimile. Una ciudad de Nueva York cada mes. Esta es una estadística asombrosa. Hace 50 años, en la década de los 70, cuando hacía más calor adentro que afuera, salíamos a refrescarnos. Ahora nos enfrentamos a condiciones en las que en muchos ambientes controlados para escapar de los extremos climáticos que estamos experimentando en todo el mundo, entramos e ingresamos a los edificios. Entonces vemos de dónde venimos en 50 años. ¿Dónde estaremos en 50 años más? Hello? Yes. Se estima que la migración causada por el cambio climático, que se refiere a personas que abandonan su entorno actual por uno más estable en términos de eventos afectados por el clima, afectarán a más de 100 millones de personas para el año 2050. Y es posible que 2.000 millones de personas se vean directamente afectadas en los próximos 50 años. Esta migración desde los hábitats actuales a otras zonas del mundo se debe al aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas y los desastres naturales. La migración climática de las zonas rurales a las urbanas dará como resultado entornos urbanos más cálidos, lo que aumentará la necesidad de aire acondicionado adicional y un mayor uso de refrigerantes. Cuando un circuito circular de mayor consumo de energía, ciudades más cálidas y más emisiones de GEI. Se prevé que el aumento de las cargas del aire acondicionado comercial y residencial en los próximos años ejercerá presión sobre el sector energético y podrá ser la causa de cortes de red, dejando a los clientes la capacidad de operar fuentes de aire acondicionado durante eventos de calor extremo, lo que resultará en problemas de seguridad humana. Vivimos en emergencia climática
Nuestro deseo de estar más cómodos nos ha llevado a un lugar en que necesitamos tomar decisiones incómodas. Estamos viendo ejemplos del impacto del cambio climático en todo el mundo. He aquí un ejemplo personal. Después de graduarme de la universidad, me mudé a Carolina del Norte. Las zonas costeras de Carolina del Norte son parte de una vida fluvial intracostera que se ve desde Massachusetts hasta Texas. Esta vía fluvial protege miles de hogares de los peores efectos de huracanes y que se encuentra ya que se encuentra detrás de las barreras de las playas. Según datos científicos, Carolina del Norte se ha calentado 1 grado Fahrenheit, 0.56 grados centígrados en los últimos 120 años, mientras que la Tierra en su conjunto se ha calentado casi 2 grados Fahrenheit, 1.12 grados centígrados. El 2019 fue declarado el año más cálido registrado en Carolina del Norte desde hace 125 años. Si las emisiones continúan aumentando, se prevé que Carolina del Norte se calentará entre 6 y 10 grados Fahrenheit, los cuales son 3.33 a 5.66 grados centígrados adicionales para el fin del siglo. Entonces, pasaremos de un aumento de 0.56 grados centígrados en 120 años a un aumento de 3.33 a 5.66 grados centígrados en los próximos 70 años. Esto podría ser catastrófico para nuestro estado. Con el aumento de la temperatura del aire también aumenta la temperatura del agua, lo que provoca erosión y acidificación adicional de nuestros océanos. Se estima que la mayor parte de las zonas costeras de Carolina del Norte se perderán debido a la erosión si el nivel del mar aumenta a los 2 pies, 61 centímetros, que se prevé ocurrirá para el año 2100. Este suceso y muchos eventos similares en todo el mundo magnifican aún más los impactos ambientales y económicos de la crisis climática a gran escala. Estos efectos son colectivos, pero muy personales para todos nosotros. Me está afectando a mí, a ustedes, ya sea lo que sepan o lo vean todavía en su área del mundo. Las advertencias de los científicos sobre los impactos de las emisiones de GEI y el cambio climático no son temas nuevos de discusión. A mediados de los siglos XIX, la científica pionera Eunice Cook fue la primera científica conocida que examinó el efecto de calentamiento de la luz solar sobre diferentes gases y sugirió que un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera cambiaría la temperatura atmosférica y tendría un efecto en el clima. Publicó los 2 únicos artículos científicos en el campo de la física escritos por una mujer estadounidense antes de 1889, en los que planteó la hipótesis de que las cantidades cambiantes del dióxido de carbono en la atmósfera alterarían el clima. Sin embargo, sus artículos fueron presentados a la comunidad científica por un colega masculino, aunque por razones que hoy se desconocen. Hood murió en 1888 y durante casi 100 años sus contribuciones se perdieron. Sin embargo, recientemente se han descubierto que su trabajo es 5 años anterior a los descubrimientos realizados por otros científicos, lo que la convierte en la primera y legítima defensora del cambio climático. A mí, por mi parte, me emociona saber que la primera voz legítima de las preocupaciones climáticas
provino de una mujer. A menudo me pregunto cómo era ser científica y mujer en la década de 1880. De lo que era ser ingeniera y mujer en la década de 1980. Una diferencia de apenas 100 años entre la carrera de la señora Putz y el comienzo de mi propia carrera. Si bien las mujeres en los campos científicos habían logrado avances significativos desde la década de 1880 hasta la década de 1980, todavía había desafíos para las mujeres en nuestra industria. He sido ingeniero consultor desde que me gradué de la universidad y comencé mi carrera en 1986. Personalmente, el mayor desafío de mi carrera llegó poco después del nacimiento de mi segunda hija. Cuando mi jefe en ese momento me dijo que tenía que decidir si iba a ser madre de tiempo completo o ingeniera de tiempo completo. La carrera y la maternidad no son opciones mutuamente excluyentes. Así que, claramente, no tuve que decidir en una u otra, pero sí necesitaba entender lo que tenía que hacer para tener éxito en ambas. Acepté ese desafío y esta decisión se materializó en dejar esa empresa y comenzar mi propio negocio. Hace 26 años. Y ahora mi negocio compite con mi antigua empresa. Nuestra industria ha avanzado mucho, y aún más desde la década de 1980. En términos de aceptación, reclutamiento y reconocimiento del empleo. Puedo ver un día en la que ser mujer en esa industria no será una anomalía, sino que será la norma, con igual representación entre los géneros. Diversidad, equidad e inclusión son más que simples frases de moda para nuestra sociedad. ASHRAE ha aceptado el desafío de abordar las desigualdades, abrazar nuestra diversidad y empoderar a todos nuestros miembros para que tengan voz. Estoy segura de que no soy la única que ha enfrentado un desafío individual, pero ahora es el momento de abordar nuestros desafíos colectivos. Incluso hoy, después de firmar el Acuerdo Climático de París y con un mayor enfoque en la conciencia climática, y junto con los eventos climáticos catastróficos que presenciamos rutinariamente, el mundo todavía tiene un fuerte apetito por los combustibles fósiles, que contribuyen en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto no va a terminar de la noche a la mañana. Cada año, los seres humanos por todo el mundo emiten más de 35.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera al quemar combustibles fósiles. Este video de la NASA muestra la acumulación global de dióxido de carbono a lo largo de un año y cómo se movió por todo el mundo entre junio del 2020 a julio del 2021. Si bien las estaciones afectan en gran medida la absorción del dióxido de carbono, no hay duda que tenemos un exceso de este gas en nuestro planeta. No me malinterpreten. Los combustibles fósiles son una fuente de energía necesaria hasta que podemos hacer una transición a una energía limpia, hasta que nuestras redes eléctricas puedan soportar una mayor carga eléctrica y ser confiables durante los desastres naturales, hasta que tengamos soluciones asequibles para áreas remotas del mundo donde la energía central no es disponible ni es confiable. No vamos a poder eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles de inmediato,
pero podemos buscar formas de reducir y aceptar el desafío de nuestros días con respecto al impacto de nuestros edificios en las crisis climáticas, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Durante los últimos 2 años, ASHRAE ha tenido el honor de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con líderes de todo el mundo. Y una de las conclusiones más profundas de estos eventos es que el mundo no está actualmente en camino de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, pero en cambio se estima que el calentamiento global aumentará en más de 3 grados centígrados para el 2100. En este momento, los investigadores ahora dicen que hay un 76% de posibilidades de que superemos el umbral de calentamiento global de 1.5 de aquí al 2027. Superar el límite, incluso por solo un año, es una señal preocupante de que el calentamiento se está acelerando y no desacelerando. Los esfuerzos de mitigación pueden desacelerar la tasa del aumento, pero no es probable que reviertan la tendencia. La ciencia nos dice que para evitar que las temperaturas globales aumenten de más de 1.5 grados Celsius de manera constante, debemos lograr emisiones netas, cero, de gases de efecto invernadero en tan solo 2 décadas, a partir de ahora. Lo que significa que nuestra dependencia de los combustibles fósiles debe abordarse para poder cumplir con este objetivo, con este desafío. La crisis climática está aquí, ya sea que creamos que estamos en una crisis provocada por el hombre o que estemos experimentando una transición climática natural. Según la evidencia científica, no hay duda de que los humanos estamos acelerando en el cambio de clima y que estamos experimentando. Pero hay esperanza. A través del ingenio de la determinación humana, podemos encontrar soluciones a la crisis climática global, como voluntarios de ASHRAE. ¿Qué es lo que hacemos? Aceptamos retos y solucionamos problemas. Permítame brindarle una breve instantánea de los esfuerzos positivos que se han producido en los últimos años y lo que puede hacer como miembro de ASHRAE para aceptar el desafío de abordar la crisis climática y descarbonizar el entorno construido. En el 2022, la energía solar total instalada en China fue de 1.180 gigavatios. China es líder en instalaciones de energía renovable en todo el mundo. Estados Unidos ocupa el segundo lugar. En el 2008, el gobierno de Columbia Británica, que ya estaba muy por delante de las curvas nacionales y globales con su impuesto al carbono, comenzó a exigir a los gobiernos locales que incluyeran objetivos y planes climáticos en sus estrategias de crecimiento y planificación comunitaria. La ciudad de Nueva York y varias otras ciudades de Estados Unidos están implementando estándares de desempeño de edificios con un enfoque a la reducción del carbono. La energía renovable ha sido la mayor fuente de nueva generación de electricidad en la Tierra desde el 2015. Se necesitarán los esfuerzos combinados de los ingenieros, arquitectos y otros profesionales de la construcción de ASHRAE para abordar los desafíos del impacto del sector de la construcción en el cambio climático. Debemos aumentar las habilidades que tenemos con nueva información necesaria para adaptarnos a un futuro de un clima ajustado con edificios resilientes. Es necesario comprender
cómo el cambio climático y los desastres naturales resultantes afectan la planificación, el diseño, la construcción y la operación de los edificios para ejecutar adecuadamente los proyectos en el futuro. El liderazgo fuerte de ASHRAE en el área de la descarbonización y de la construcción es reconocido ahora más que nunca. En el 2019, el Instituto Americano de Arquitectos encargó un panel Blue Ribbon para determinar las influencias organizacionales a la hora de abordar los desafíos del futuro. En el documento del panel titulado Descarbonización, Evolución y Cambio, se denota a ASHRAE como, y cito, mejor posicionada para desempeñar un papel importante en facilitar la transición a los niveles más altos de desempeño propuestos en tu plan, como importante proveedor de formación industrial y educación continua. ASHRAE es reconocida como líder en la transferencia acelerada de conocimiento para lograr los objetivos del plan. Otras organizaciones no necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. Para abordar los próximos desafíos a nuestra industria, tenemos que comprometernos a actuar. ASHRAE se ha comprometido a los siguientes esfuerzos. Dotar a nuestros miembros con conocimientos y herramientas suficientes para diseñar edificios nuevos y renovados resilientes para que puedan abordar el impacto del entorno construido en el cambio climático. Hemos aceptado este desafío. Expandir nuestros esfuerzos para diseñar edificios energéticamente eficientes, siendo conscientes de todos los aspectos de las reducciones de carbono y combustible, incluyendo el carbono incorporado, el uso y reducción de refrigerantes y el carbono al final de la vida útil. Hemos aceptado este desafío. Aportar liderazgo, acción, recursos y promoción significativas al entorno construido global de respuesta a los desafíos de la crisis climática. Hemos aceptado este desafío. Con el fin de equipar a nuestros miembros con el reconocimiento necesario para nuestros esfuerzos de defensa del clima, nuestro grupo de trabajo para la construcción de la decarbonización ha trazado una hoja de ruta a seguir por nuestra organización y ha brindado orientación, educación y capacitación para nuestros miembros y que la utilicen en su jornada. En el enfoque de ASHRAE en la eficiencia energética de los edificios es tan importante hoy como siempre, porque la energía más limpia es la que no se utiliza. Se están desarrollando 7 guías junto con videos prácticos que brindan información práctica y aplicaciones para nuestros miembros, para que ellos comprendan cómo diseñar edificios nuevos y renovar los existentes para reducir o eliminar las emisiones del carbono. La primera guía, la guía Estándares de Desempeño de Edificios, se publicó en febrero del 2023 y está disponible para su descarga gratuita en nuestro sitio web. Se prevé que las otras guías se publiquen el próximo año en la sociedad. También brindamos capacitación a través de cursos de Instituto de Aprendizaje de ASHRAE, que se enfoca en la descarbonización de la construcción, además de brindar orientación técnica invaluable que se enfoca en nuestro compromiso de reducir las emisiones de carbono en el lanzamiento de una nueva página de recursos sobre la descarbonización de la construcción. También hemos ampliado nuestro enfoque pasando de brindar orientación sobre el carbono relacionado con la energía a carbono operativo, enfocándonos en todo el ciclo de la vida del carbono en los edificios. Este es el carbono que ingresa a nuestros edificios durante la construcción, durante la vida útil del edificio y durante su demolición. Estamos reestructurando el enfoque de nuestros estándares existentes
para abordar el carbono y la energía, incluyendo nuestros estándares principales como el 90.1, el estándar 100 y el Código Internacional de Construcción Verde. ASHRAE está abordando las emisiones de gases de efecto invernadero de los refrigerantes en los estándares 15 y 34. Las fugas de refrigerantes contribuyen enormemente a las emisiones de gases de efecto invernadero cada año. Y nuestro TFBD está discutiendo cómo abordar este problema dentro de la estructura de ASHRAE. También hemos desarrollado nuestros nuevos estándares que abordan el carbono y la energía. Recientemente se publicó el estándar 228, que proporciona un método estándar para evaluar el rendimiento de un edificio con energía neta cero y carbono neto cero. Y la norma 240P, que se encuentra en las etapas finales para abordar los comentarios de revisión pública, proporcionará una metodología para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con los edificios durante su ciclo de vida. Este estándar pasó de su concepción a la revisión pública en solo 4 meses, un récord para ASHRAE, lo que muestra lo que podemos hacer cuando queremos avanzar el tiempo muy rápido. Hemos trabajado para integrar un enfoque de reducción de carbono a todos nuestros comités, consejos y liderazgo de ASHRAE y proporcionar a nuestra industria una indicación clara de nuestro compromiso con este tema. Tenemos varias otras iniciativas en marcha con el plan para su finalización durante este año fiscal. El Comité de Honores y Premios está desarrollando un nuevo premio basado en métricas de carbono que llevan el nombre de UNIS Food. Esperamos que el primer premio esté en la conferencia anual del 2024 en Indianápolis. El año pasado, el capítulo helénico de ASHRAE celebró la primera conferencia de decarbonización de ASHRAE en Atenas, Grecia. Este año estamos ampliando ese enfoque con una conferencia sobre decarbonización para toda la industria en el otoño del 2023 en el área de Washington, D.C., donde reuniremos a arquitectos, ingenieros, administradores e instalaciones, propietarios de instalaciones y operadores para discutir cómo nosotros, como industria, abordará el impacto de los edificios a las emisiones de carbono. También estamos en las etapas preliminares de la planificación de nuestra tercera conferencia sobre decarbonización en la primavera de 2024 en Madrid, España. ASHRAE también lidera la industria al trabajar para reducir nuestras propias emisiones de alcance 1, 2 y 3. Estamos en el proceso de investigar y comprender la huella de carbono de nuestra sociedad con el objetivo de reducir nuestro propio impacto en el cambio climático. Como parte de este esfuerzo, también brindaremos orientación en desarrollo a los capítulos de ASHRAE para que puedan trabajar para comprender, mejorar y reducir su huella de carbono individual. Además, según lo aprobado por la Junta Directiva, estamos orgullosos de anunciar un nuevo reto de descarbonización para nuestros capítulos y regiones. La intención de este programa es producir fondos para fomentar y demostrar la decarbonización de la construcción a nivel de capítulo, que contará con el apoyo financiero de la sociedad. Este programa es un programa de subvención que será liderado por nuestro comité YEA para este año de la sociedad. Los solicitantes presentarán propuestas a través del portal web alojado en el sitio web de la sociedad. Las propuestas serán revisadas en el comité de YEA y las subvenciones se otorgarán según lo permitan los fondos. La concesión máxima de subvención individual será de $10,000. Próximamente habrá más información a medida que se desarrolle este desafío.
Descarbonizar el entorno construido requerirá una gama increíblemente amplia de acciones y se le pide a los solicitantes a pensar creativamente en sus presentaciones, colaborar con organizadores comunitarios y de ingeniería locales e involucrar a los socios de la industria para maximizar el impacto y la visibilidad de sus esfuerzos. Los premios serán invitados a recibir sus subvenciones en persona a la reunión del invierno de ASHRAE y discutir sus esfuerzos en la próxima reunión anual de Indianápolis. Entonces, hemos cerrado el círculo. Es nuestro momento de actuar. Lo hicimos en los años 70 y lo haremos hoy. Hemos aceptado el desafío. Personalmente, cuando más leo y entiendo sobre la crisis climática, más me siento obligada a cambiar mi forma de pensar sobre mi impacto en el mundo para dejarlo en la mejor forma para mis hijos y mis futuros nietos. Hemos recorrido un largo camino en el desarrollo tecnológico desde los días de mi explosivo Pinto Pony. Todos podemos ayudar a limitar el cambio climático, desde la forma en que viajamos hasta la electricidad que utilizamos y los alimentos que comemos. Podemos marcar la diferencia. Como nos recordó recientemente Farouk Mehboob, miembro presidencial de ASHRAE, debemos armarnos con el conocimiento que surge de buscar información importante, precisa y relevante sobre nuestra industria y el mundo que nos rodea en nuestro viaje hacia asegurar nuestro futuro para generaciones a venir. Ahora, aquí hay un desafío colectivo para todos. Infórmese sobre los temas e iniciativas que destacamos y acepte el desafío de transmitir sus conocimientos a otros, a sus colegas, a otros profesionales de la industria y a aquellos en su comunidad. Puede aceptar este desafío haciendo lo siguiente. Aumente sus conocimientos asistiendo a un curso ALI, descargando orientación de la página de recursos de descarbonización de la construcción o asistiendo a la conferencia de descarbonización en el otoño. Participe en un comité de desarrollo de estándares. Aprende de otros que están más avanzados que usted en su camino de comprensión y ser defensor al cambio. Elija uno o más, pero por favor, actúe. Cuando más aprendo, más me doy cuenta de lo difícil que es comprender todos los conceptos, las investigaciones, los datos de interminables y los innumerables puntos de vista sobre la mejor manera de abordar la crisis climática. Te desafío a confiar en los más de 125 años de investigación y dedicación de ASHRAE al entorno construido. Te desafío a ser parte de la búsqueda de nuestras soluciones a través de tu participación. ASHRAE ha aceptado el desafío de nuestro tiempo y necesitamos que tú te unas a nosotros. Aprendemos todo lo que podemos e implementemos todo lo que aprendamos. Construyamos un mundo mejor para nosotros, nuestros hijos y las generaciones venideras. Yo he aceptado el desafío. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Nicolás. Creo que parte de aceptar ese desafío es precisamente estar acá, ¿no? En este seminario. Es empezar a mirar alternativas para la descarbonización. Nuestros estudiantes, ustedes deben aceptar el desafío también, porque finalmente el mundo está cambiando, porque finalmente ustedes son los que van a diseñar los nuevos sistemas de aire acondicionado, son los que van a trabajar con combustibles alternativos, serán los que verán la era del hidrógeno, posiblemente en nuestro país y en el mundo, son los que tendrán que diseñar, instalar, hacer mantenimiento a todos estos nuevos sistemas, porque el mundo nos lo exige.
porque debemos reducir efectivamente esas emisiones de dióxido de carbono y de monóxido de carbono. En el seminario que nos daba John, que estuvo acá en mayo, él decía, es muy difícil descarbonizar, ¿no? Por una sencilla razón. Casi el 40% de nosotros es carbono, ¿cierto? Y todo lo que hemos aprendido a utilizar como combustibles siempre ha tenido carbono, inclusive los biocombustibles también tienen carbono. Entonces debemos aprender nuevas alternativas, debemos reinventarnos realmente y son ustedes los que deben aceptar ese desafío. Mil gracias a Tulia por su charla muy acertada en el día de hoy y le damos espacio a las preguntas que puedan existir. Para quienes nos siguen virtualmente, por favor las dejan en el chat y la presidenta del capítulo estudiantil, Nasli, pues nos las va a ir compartiendo en un momento para que las podamos hacer acá en el auditorio. Entonces, quienes tengan dudas, comentarios, por favor levantan la mano y Nicolás nos va a colaborar acercando el micrófono. ¿No hay ninguna pregunta, comentario? Sí, allá hay una. Marlon creo que tiene una pregunta también, ¿cierto? ¿Quieres con este o con este? Sí. Bueno, disculpa, la pregunta es, ¿cuáles son las últimas innovaciones tecnológicas de sistemas HVAC que están respaldando en la descarbonización, como lo estabas comentando? ¿Y cuál es el papel de ASHRAE en su desarrollo como tal? No te entendí la primera parte de la pregunta. O sea, digamos que cuáles son las últimas innovaciones que ha tomado ASHRAE respecto a HVAC. O sea, Bueno, ASHRAE, lo que hacemos en ASHRAE es estar en technical commissions, son grupos técnicos que se reúnen y revisan estándares. Estándares que ya se han creado, como el 9.1, que es el que más que se utiliza para el efecto de energía. Y también se han creado otros, como te comenté en las diapositivas, las cuales ayudan a la descarbonización y también al diseño de los equipos de aire acondicionado. Nosotros como ASHRAE realmente no es que hagamos las reglas de qué hacer o no hacer. Los estándares son simplemente guías que la gente puede utilizar. Y obvio, como es ASHRAE ya lleva 125 años en esto, tienen ese conocimiento que todos toman para poder utilizar. Pero no es una regla como tal, es más una guía y con estándares. Muchas gracias por la charla. Me pareció muy interesante y bueno, en la última parte nombraste que iba a haber, que se está, no sé hasta cuánto se está, pero lo del fondo, se está impulsando un fondo para el reto de la descarbonización. Mi pregunta es de estos fondos para la descarbonización tienen que ser directamente como implementados con modelos de aire acondicionado o también van a ser para ideas que tengan que ver con otras tecnologías o otras industrias. Somos parte de aire acondicionado, de un grupo de aire acondicionado. Tiene que tener alguna guía de aire acondicionado en el desafío. Perfecto. Yo quería hacer un comentario bien rápido. Antes les estaba mencionando de ASHRAE quién éramos. Solo para comentarles, somos más de 53,000 miembros voluntarios. Tenemos más de 180 capítulos entre 15 regiones. El capítulo de Colombia es uno de los que más orgullo me da por ser colombiana y porque realmente se están esforzando muchísimo. Son parte de la región 12. La región 12 es una de las regiones más grandes que hay en todas las regiones de ASHRAE. Solo está, la otra más grande es Regional Large y luego estamos nosotros como región. En nuestra región tenemos 15 capítulos y
Colombia en el último año se ha esmerado muchísimo, han creado más capítulos estudiantiles, se están moviendo mucho y muchísimas gracias por toda esa labor que están haciendo ustedes en este momento. Bien, Julia, le entregamos un certificado. Bien, vale, muchas gracias. Nuestra siguiente invitada Supposed to be a tiene technical también presentation from dentro de ASHRAE, ASHRAE un but título especial. apparently it's going Se on in llama Spanish. Distinguished Lecturer, o sea, como conferencista distinguido, ¿sí? Es un rango al cual llegan los miembros de ASHRAE que han tenido reconocimiento en el sector académico, en el sector industrial, que han venido desarrollando grandes aportes. Julián me comentaba que son solamente 7 los conferencistas distinguidos que tenemos aquí en América Latina. Uno de ellos es colombiano, lo conocemos porque lo hemos invitado acá varias veces, que es Fabio Clavijo, ¿sí? También está el actual presidente de ASHRAE, que es Giovanni Barletta, a quien invitamos para el día de hoy, pero pues por razones de que se encuentra en Venezuela, en el evento de aire acondicionado, ya no nos pudo acompañar, pero tenemos a Juliana Pellegrini, que como les mencionaba es la persona encargada de todos los capítulos estudiantiles en nuestra región 12. Es una de las 7 miembros que efectivamente tienen esta categoría y ha decidido acompañarnos. Llegó ayer, va a estar mañana en Medellín y le agradecemos que haya querido venir a acompañarnos. Ella habla español lentamente, ¿cierto? Un poco, nos entiende si le hablamos lentamente, pero ha preferido hacer su conferencia en inglés. Entonces, pues, bienvenida. Okay. Bueno, Juliana es arquitecta ítalo-brasileña, apasionada por implementar soluciones de diseño integradas mediante la implementación de procesos holísticos, colaborativos y multidisciplinarios, además de ser investigadora sobre el proceso de diseño en edificios de altas prestaciones. También desarrolla estudios sobre sostenibilidad, descarbonización y calidad ambiental. Así como lo dijo el ingeniero, ella es parte importante de ASHRAE, pues actualmente ahorita ella es la vicepresidenta del capítulo en Brasil. So thank you so much for the invitation. It's great to be here. Well, I'm a Brazilian, so I speak Portuguese, and but I think I made it in English for you. I think it's better. Thank you, Colombia chapter, Miami chapter, for the invitation. I'm still, I start my term and DL on July. So this is my first outside lecture, and I'm really excited about that, having this in Colombia. So the thematic for is whole life carbon assessment, the new paradigm for the built environment, very aligned with Tulia presents for the ASHRAE from this turn, and all the effort we are having in the society to implement these strategies. This is a process from the presentation. So if you want to know more about the EL program, take a look on the ASHRAE webpage, the EL Distinguished Lecturer. We'll find a lot of information there. As Tulia mentioned, it's a volunteer work. We need leadership. We need volunteers to help us in this work and this effort. So if you're not an ASHRAE member yet, please get involved. We need you. You will have a lot of network. You will learn a lot during your work together with us.
So this is my personal presentation. Since you have it done, I only like to mention I'm an architect and I work with sustainability, environmental quality, trying to help as a consultant to include these metrics to the built environment. So helping the design process, during the design process, the client to get there. Well, this is our agenda for today. The first is why, so the context. The second is about what. So important concepts that you need to have to understand how you need to implement the methodology, the whole life carbon assessment methodology. The other is height. So how? So I will present you exactly the methodology, how we are the most countries are implemented this methodology. The other is when. So in the design process, when it's important to implement this, and who is the people, the design team involved in the process. So the first one is about climate change. You'll see a lot in the Tulia presentation, but this graph compiles 3 pieces of information. The one is related to CO2 in the atmosphere as part per million. So since 1960 to 2020, what I can see, it's a higher concentration in CO2 in the atmosphere. And the temperature, you can see in the stripes, the beginning are very, the temperature started blue with lower temperature, and gradually it became redder as the years go by. And the last information is about the international assignment. And the most important is the Paris assignment in 2015. And what is which seeks is to limit warming in 2.5 Celsius and or below, preference below to 2 point. So it really depends on immediate actions taken by to decarbonize the built environment. So we need as a sector to take actions. Let me see if I. Yeah. Another factor is really important is that the population, the increase, the United Nations previous that we could achieve 2 billion of population in the next 30 years. So we increased 26%. And we can see in the other graph is we have a concentration in the city, so a urban population. And this shows you the percentage size of the population to world. To meet this demand for the increase of the population, we were necessary to build more. So what you can see on the right bottom corner on the slide, it's from Architecture 2030. We can see how the addition of the built area, mainly in the south region of the planet, so Africa, Asia, Latin America. And since we increase the built environment, the construction, the floor area will increase the consumption of the energy and also the emissions. So what is expected to 2060 is to increase of 240 billion square meters in the equivalent added entire New York City every month for 40 years. So it's a huge amount of construction and emissions that we're expecting to have. So the most recent data indicates that buildings are responsible for 34% of energy, the consumption energy, and emit 37% between direct and indirect emissions. The direct is the local combustion of fossil fuel inside of the building, and indirect is more relation to the power generation and electricity generated off-site of the power, so included distributed energy and all of. So the energy demand, if you take a look inside a building, the electricity is
is growing significant since 2060 if you compare the projection to 2050. And we can see is the space cooling will be the bigger consumer of electricity in the building. So we're accounting about 6% of global consumption. The first and the second would be the plug loads. So followed by lighting, even the LED systems and water and heating systems. So this is important to you to understand the impact of the air conditioning and all the systems to the consumption of energy. So why decarbonize building? The building sector has a great potential to reduce emissions. The first one, if you put the right strategies compared to transport or other sectors, we emit 37%, as I mentioned, and the spectrum will double the building stock. So we need to take a look on that. And what we are building today will be fully operation in 2050. So what you doing now impact 2050. If you think the building at least 60 years, the lifetime, you need to include now what you're expecting to emit in 2050. UNEP estimates that we could cut the direct carbon emissions around 6% and indirect around 6% 2050. So we had a possibility to minimize these emissions, this impact, and we need to take action. So, okay, let's take a look at a few concepts. This is important to you to understand. The first one is the green gas, as most of them is already in the atmosphere. So we take a look of carbon dioxide, methane, ozone. What they do is they create a layer that blocks the heating to leave. We are creating new ones that have a harder potential to damage it's the HFCs and PFCs, and this is created most of us and refrigerants. Most of them are refrigerants. So terminology. This is something that we need to understand, everybody, to stay at the same page. So I compile here a few definitions, generally concepts accepted by the industry, best practice. The first one is the business as usual, is the idea we do nothing. You don't change the technology. We are not change our behavior. So we are emitted as we are doing today. The second one, when you talk about decarbonization, is to align with the science-based target to a Paris Agreement, so limit the temperature to 1.5 scenario. So the idea is to minimize your emission in that scenario. When we talk about carbon neutral, it's the equalize, it's the balance. So you offset what you emitted. It's important to have a responsible offset, so to understand, to have this balance between them. But the most difficult to achieve is the net zero. So the net zero, you need to bring your emissions to a 1.5 scenario, and then you offset them. The idea is that you have the sum is zero, right? So you need to have this, and this is, you take a huge impact, a huge effort with the all professionals to understand how work together to get there. So net zero carbon, we have you need to implement some actions in that. The first one is to reduce energy demand, so energy efficient strategies. Not necessary, it's to increase the complex of the systems. And the idea is to put, you use most you can the passive strategies. So daylight, natural ventilations, you don't use as energy, right, to take advantage of that. So you need really look on that
and not use energy to get this qualification for our buildings. Fossil fuel free. So the idea is to move from electrification, use your equipment. So trying to get all not burn fossil fuels. Decarbonization of the grid, it's very important because we affect what you call operation carbon and the carbon factor. It's in the case of Brazil, we have most our power generation is clear, is green, is hydro. Otherwise, we have countries like Australia, the base is coal, so they have a big challenge to change that, and it will impact directly what your operational carbon. And renewable energy. So it's important to understand if you do this inside your building, outside your building, like district generation. But you will need to take a look in each case, understand if it means it's sense or no, but it's the last action you need to take. Other important concepts, we talk about building layers. This idea is to split the building in different elements, groups. So as I mentioned, we are now working with 60 years of lifetime of a building, and expect that the structure will live at least the same time. And then we broke to the we call skin or facades. And the idea that you retrofit or repair this element around 30 years. Then you move from service. Service is all the equipment, lighting, air conditioning that you need to include in the building. And normally you change this 20 years. The other one is the space plans, to all internal walls, floor, ceiling. It's around 15 years, and all the stuff. So 5 years. It's all furniture, decoration, or equipment. Circular economy. We need to change the concept. What we have today. What you have today. We take the raw material from the nature. You manufacture them. You use, and then you waste and disposal. So we need to change that for a circular one to close the gap and minimize the waste, minimize the nature that you are extracting. So when you take this concept to the built environment, the idea is to retain, include the actions like retain, retrofit, refurbish, reuse, remanufacture, and recycle. Approximately 100 billion tons of waste are caused by construction, renovation, and demolition, with about 36% of landfill. So a lot of material that we could use, and you could minimize the consumptions, all the energy you need to produce these new materials. So when you talk about building adaptability, we are talking to change a building to adjust it to the new use, so the new context, to extend the lifetime of a building. Adaptability, you can use different strategies, so adjustability, scalability. I don't get inside of each one, but it's a large, we take a lot of time to do that, but only that you have in mind that you could implement a lot of strategies that you could prolong, extend the life of the building. Nowadays, we're talking about 300 years, at least for the structure is the highest listed. So this is a concept that you need to take a look in the retrofits and in the new design buildings. Life cycle assessment is the base of the calculation of whole life carbon assessment.
is a methodology for assessing potential environment of a product, service, or building through a lifetime. So the idea is that you could extract this material, transport to a manufacturing, that's transport to a construction, you use, and then if you, it's the ideal word to recycle, to the coming to the circular economy or disposal. What you use for this is to get a reference is the EPD, the Environmental Product Declaration, which is independently verified and registered document that present transparent and compare information about the environment product. So the idea is that you could having the PDF, the IPD, you can compare material and you could compare specification during the design process. So you know if a product emit more or less than other and why you choose this. So let's, I like these analogies from One Click LCA, and I think you help you to understand what exactly is a EPD. If you can compare as a nutrient factor, so you understand how fat you have, how the calories and sodium, so you make this, transport this for EPD. The idea is to understand how many water we are consuming. So environmental impact indicators like GWP, acidification, so you help you and give all these informations in different phases of the life cycle analysis. It is important. We have nowadays normative to do that. Is the for a building is the 15978, and they cover all of the life cycle of the building. So it's one thing I think it will help you, and this is a presentation that a former presentation from Letty from London, and I assimilate that for all the presentations. So all information you see in this presentation within pink is related to embodied carbon, and the yellow is related to operational carbon. So you have the idea of one is one and another. So I think it helps you to understand better the concepts. So when you start in the first one on the left is the product stage. You go to A1 to A3. It covers all the products. So extract the material, transport, and manufacture this product. The second one, 284, 285, is the constructor stage. This is, we call the up from carbon, is normally is the highest emissions from embodied carbon. Then you move to the phase, to the use, is from phase B, so B1 to B7. And in this phase, you have the operational carbon. If you take a look on your right, you have the cycle. You only have operational carbon in a piece of the life cycle of the building. The other one is well related to embodied carbon. And when you take a look on operation, you see the energy, the consumption for energy, and the consumption for water as well. The left is the end of life. It's phase C. So the idea that you deconstruct, demolish, and dispose of all the materials. So this is the boundaries of the whole life cycle when you made this analysis. But normally we include the green one is the phase D, is beyond life. So you are taking a look at this, and we'll get this information to include in a new cycle. You will take more, we understand more in a sequence of the presentation. So what is the whole building life analysis? It's important, it's a methodology for to quantify environmental impact over a lifetime of a building. It's a tool that measure the emissions during the construction project.
It provides you a lot of information from the environmental impact indicators, GWP, acidification, depletion, so the consumption of water. And it also is a metric used for planning and regulations. The most of cities are taking these methodologies as a reference to guide the market to go there, to achieve to minimize the emissions. So moving to operational carbon, the greenest energy is the energy you don't lose. It's a slogan, a marketing that International Energy Agency in a conference. And when you talk about operational carbon, the unit is kilogram from CO2 equivalent. And the carbon dioxide and equivalent global warming potential of other gases associated with the operation of the building. So all the carbon emissions associated with system, lighting, air conditioning, heater, elevators, all of that are in the operational carbon. And how we measure the operational carbon really is not complicated. Is related what you call operation energy. And really, you look what we call EUE, energy use intensity, is the kilowatt or square meter of a year. So you take a look on your consumption bills. Is a simple monitoring, is a performance of the building operations. So you can take a look in compare with a leasing area or a gross area. You can compare, since you have a lot of information in this building, you can compare the same typology. So schools, you have a benchmark to them. Office, you have a benchmark to them. You can estimate this during design process. So the design team could have this as a reference, as a goal for a performance that building, and the estimation for, again, regulations. Remember when I mentioned carbon factor, the power grid, that's why it's important. If you have a country that the base of is clear, is green, it's much more easy. You will emit much less than if you have a base like coal or other brown green grid. Now we move on from embodied carbon. So this is a phrase from the AEI, American Institute of Architects, ex-president, and he sent a paper in this, and he called it the greenest building is the one that's already built. So we have a huge stock of building and a lot of embodied carbon in this stock. So we need to take advantage of that. When you talk about embodied carbon, you talk about the unit is kilogram CO2 2 meters cream, and it represents the carbon emission associated with extraction, the process of material, the consumption of energy and water during all the process. So in use, you take a look for maintenance, repair. All the refrigerant leakage inside of this are in this calculation as well. Demolition, so we will take a look on the end life, demolition, disposal, all the transportation related of that. So embodied carbon summarize all of these and represent 11% of global carbon emission. And if you take on the right, on the you see the manufacturer is represent for up from carbon is the most, even in the you take you compare between the phases. And developing economies, constructions, materials are expected to dominate the source of this, since we're the region that will need to build more, so we need to extract more raw materials, use more energy. So whole life carbon assessment is a methodology that includes operation and embodied carbon, and the purpose is to use to evaluate the building, so generates the lowest carbon emission over an entire lifetime. So you have a lot of strategies that you could implement in the operational carbon, eliminate man-made carbon emissions,
reduce the UI, so reduce the consumption of energy and water, potentialize the use of passive strategies, switch to cleanest energy source, switch to electricity products with low carbon energy solutions, and collect building data. So since we have information with the building, you take plan and you take right actions to minimize what you're expecting for your building. And in the other hand, what you need to do to embody carbon is to reduce the carbon emission in materials and in systems, and apply circular economy principles. So how? It's the methodology, how you do that. So nowadays what we have is a split to 5% of operational carbon and 50% to embodied carbon. If you take a look on the 30% is the first peak, is the upfront carbon that I mentioned, is when you extract the material and you construct your building. So it's related to 30% of the embodied carbon emissions. The other 20 is related to the other peaks during this graphic. And what this graphic showed to you, you construct a building, so you have this first highest peak, then you move on to operational carbon, so consumption of energy and water. You remember when you talk about building layers, so when you have 30 years to replace something or to, so this is the peak. When you need to repair your building for any reason, we will meet embodied carbon. So that's the idea, that how you calculate all the emissions during the lifetime of a building. This next one, slides have a lot of information. We'll take a look at more in detail. The first one is in the center. We're discussing a lot. A lot of professionals are discussing the importance to take a look, because we have 10 years ago, we are talking about energy efficient, right? So related to operational carbon, how we do that. And the idea, we are much aware of what we can do to minimize that. So if you take a look at medium and long term to 2030, 2050, we expect that this strategy will make more effect. So you minimize your operational carbon. So the embodied carbon will increase a lot and represent a lot of the emissions of the building. If you take a look on the left for operational carbon, this is a reference from that car constructor for Letty in London. They construct these informations to help to guide the market to produce, to have reference that it could implement, or an effort to try to include them in the buildings. They create benchmark for each typology for energy, operational energy, for a school, for office, for residential. And also they provided recommendations regard to orientate where is best you orientate your facades, the wall ratio and proportion between glass and blind walls, and also the fabrics U value. So this is impact a lot of consumption, energy consumption. When you take a look on the right, is about embodied carbon. This is when you look that you can see the methods of the quantify emissions for materials. So it's a simple principle. What we do is to calculate based on the inventory of the estimation of the consumption of the materials. So we'll pick this information. If you have a BIM model, if you use a BIM model, and you have this from this platform, is much more easy and reliable to us to take advantage. And you make multiply this from the impact from APD, so from a specific product. So if when you make this process, you understand the emission from that material in that element. So you can understand in each phase what expected to emissions for each one. And you can choose to change material, so you understand how is the impact in that.
On your right, there's an example for embodied carbon for our office. And what you can see is the superstructure is the highest emitted. We have 68%. Then the facades 16, the MEP 15. So let's take a look in this in more detail. So we have the idea of all the emissions, the elements emissions. When you talk about embodied carbon, again, in the from carbon, the highest one is the substructures. They represent 50% of the emissions of the building. If you split this in the structures layers, what you see is the floor panels and the core, which will be the highest emitted. If you come back in the service, when we are talking about air conditioning, lighting, is the second one, is 20%. That's why important, and ASHRAE is producing standards to help you to choose the right materials to minimize the APD emissions. When you take a look in exactly the biggest contribution to emitters in the materials, cement as steel is the high one. 66% relate to cement and 29% is related to steel. The other ones are 5%. So we can improve our strategies to specify these materials, to reduce the consumption, not the material itself, but what you're trying to achieve during the life cycle, optimize the performance of this material. If you take a look, and as an example, the steel, what you suggest here is that you could always trying to include recycled materials, use energy, clean energy, renewables, talk to you, the client. So affordability is something that's really important, how you could make this balance, and buildability. So the idea that you could construct something and in the end you can deconstruct. So you reuse the material. This is the simple methodology that this is a spreadsheet that Word, Building Council and RICS provide in an Excel. So you can, it's available on the website, it's free, you can download it. And what you do is to split, again, in the layers building, if you come back in the concept, you split the building in layers, substructure, skin, space, and then you, again, so if you take a look on, take example, and the space floor, and you take a look from internal finish, what we are trying to look is wall finish, floor finish, ceiling. So you are trying to make in more granular information so you're able to quantify them. And with that, we'll come in this, and you could understand in each element, in each stage, A1, how the quantity of emissions you have. So in the borrow line, you will have all the emissions of the building, and you also include our accounting of offset compensations in that case, if you have. So since you have your building baseline, the emissions in your baseline, what you can do is to start to create a proposed building with emit less. So understand the materials, who is the highest emitter, what I can change, what is the availability with the client to make this transition. Is a local material. So you propose 1, 2 buildings, and you talk to the team, to design team, to the client, to decide what is the strategy you be implemented in that project. And this slide summarizes a lot of we're talking. The first one bar you can see is the up from carbon. So your baseline, what you expect in the first moment to emit.
The idea is that you could minimize that for a proposed building. In this case, you could minimize a lot. And you also contribute to let me, because the operational carbon, when you take a look here, we will sum all that. So in the end, we will have the phase one from operational carbon and all the remainings repairs you have during the lifetime. So when you finish your turn, your 6th year of a building, and then you try to start, and you remember when I mentioned about the beyond life of the building, that's here in the end of the top. You can see how you could reutilize of the recycled material, and then you start a new term, a new year, a new cycle of a building with less upfront carbon. So that's the idea, is that you could, it's shrinking your emission during the lifetime. So this is the process, right? Is to identify the largest materials, is to find opportunity to minimize them, talk to your client, talk to your design team, and show this impact. We have today a few tools that could help you to achieve that. Since the first one is the spreadsheet, but you have softwares that are more easy and reliable, that one-click LCA is one, or eTools that now is so close. They use a database from EPDs, and you can extract this information from being softwares, and you understand, if you make change with the different materials, the impact in the proposed building. You also have two others tools. One is Tally, but Tally is not a look for embodied carbon. And you have the EC3, is from Building Transparency, and it's based on the embodied carbon. So they have a huge work looking for to have a quality of these EPDs in the database. So when the design team need to implement these strategies, and when it's important, right, to carry out this methodology and the calculation of the emission. Really, this graphic is well in sustainability. We use them a lot. It's very close. And the idea is that you could implement it since the beginning, since the early design process to the operation. Since you are moving to other phase, to a more technical detail, the cost to change it's highest. So the idea, if you could stay at least in the technical design, we can have more possibility to make change, to propose something, and discuss together all the design team, all the professionals involved in the process. So everybody in the market, since academia, government, all the professionals, we need to work this together. We don't figure out to do it alone. We need to understand which one could help in what, to make this knowledge more available to all of them, to create regulation standards, to help them to reference. And inside, if you look inside of the design process, all the developers, constructions, engineers, architects need to work together since the beginning. In the integration design, you don't achieve sustainability or decarbonization of a building if you don't work together. We need to really talk to each other, understand priorities, what can work together, work with strategies, passive strategies, how it implement, how it impact the systems, how impact the automation. So we need to work together in all of that. So the idea is to optimize the process, the systems, the materials. And then use biomaterials, sustainable ones, look in the local materials that you can meet
less from transportation. So we need to adapt. Really, sustainability, I think, is the approach is the same to achieve one or another. And the approach for the project is to reduce embodied carbon, or during the process. So in the left, you can see during all the design process, or in the right, in the embodied carbon. The idea is to do more with less. So build nothing is the best. Remember the phrase from Carl Elephant. Then the second is build less. So understand what you have, adaptability of the building, as I mentioned, expand the lifetime, build clever. So understand the material, use specific materials that you don't need to change every 5 years, 10 years. So expand the lifetime of this material, and build efficiency. So minimize waste. So we need to think of that during all the process, all the operation of a building. And this is this graphic, but however, here we have 2 additional information that is important. If you're looking to net zero, we need to compensate, we need to offset all the emissions, even in a operation or in a operation in embodied carbon. So in the grade, in the down of the graphic, you can see all the compensations we will need to make to guarantee that you are achieving net zero. And the second one is the involvement of stakeholders. So who can act in different stage of the building. So if you take a look, client and developers and the designs are doing the whole life of the building. The others that have a huge impact is the facility management and the occupants. The behavior of the occupants, simply things like consume less water, consume less paper. It's really important to get this education to that, because when you take a look of the building, you expend 80% of a cost of a building is related to operation and management. So if the occupants is there's a huge impact on that. So we need to educate them, make them aware with the day-by-day use, impact the emissions, impact the consumptions of energy or in water. And then you have the contractor and manufacturer. So it's important every professional inside of the process understand what they can do and how they could help to achieve this goal. So I think now pass from the conclusions. I only highlight a few points for you. So again, the principle of whole life carbon assessment is a consistent measurement methodology, reliable and comparable. So the most of the countries are using this as a reference. Is a practical implementation. So is a widely accepted process. You can compare consistency, the calculations during the design measures, the performance. Is a comprehensive model. So when you split all the elements, you have a methodology. It's a simple one, helps all to understand, to figure out what is the process, what you need to do in each phase. When you take a look in the benefits of the whole life carbon is just setting carbon targets. So you have metrics, you have benchmark, you can compare your whole life with difference in the market, understand you are emitting more or less, provide legislation reference. The second is looking for all these professionals and the specifiers inside the project. So encourage them to thinking in design making. So understand the possible change of the materials during the life, more durable, specific, more durable, that less maintain and replace, long-term, minimize the consumption and building resilience. Another one is encourage circular economy principles. So recycle, try to use them. Encourage local source of materials. So if you have a source near you, you don't need to include all the transportation. If you normally use steel from China, so you have a lot of emissions during the transport process.
and reliability and data tools and softwares. So now we are taking a look in the quality of the EPDs, because we are based on that for our reference. So we needed really to understand how is producing, the way is producing this material, this information. The bean is really important to us to help us during this process. So you can bring all the quantities from these models to try a easy driving whole life carbon assessment. So I think this is it. I know it's a lot of information. I hope you like it. And if you have any questions or thoughts now or after, if you think something, this is my context, and you can please make on. Bueno, muchachos, nuevamente tendremos una pequeña sesión de preguntas, así que por favor, el que tenga alguna inquietud o algo para hacerle a la arquitecta, levante la mano. First, thank you for the presentation, and my question is about what do you think Paris Agreement, if it is updated, would be updated around this file, or with the goals still updated? You say how we achieve the I don't think I understand you. Can you repeat? Said that how do you think that if the Paris Agreement will meet or will be toward the goals that we are having, or if it's going to be updated? Oh, I hope really, if what you have today is 1.5 or below 2. But what is the new IPCC report show is that we are in the 2 points. So it will be complicated to us to achieve 1.5 even now. So we are really slow to change our behavior, to start your regulations, all the countries. So I think if you maintain this, it will be great, because we are really in a hard situation now. Because if you take the last report from PCC, what you can see is the 2 degrees is the new reality. So yeah, I think it's complicated to make this more harder. If you could maintain this, I think that's great for us. But the problem is we would need to work together, not one country or another, because as in the presentation that Tulia shows, the emission from one country, it's spread over all the globe. So it is something that we need to discuss together and work together to get there. Hi, my name is Andres, and I want to ask you, for example, in Europe, they have the Euro 6 or Euro 7 regulations, which limits the amount of carbon that a vehicle emits. And my question is, in air conditioners or buildings, is there any regulation which limits that amount of carbon? Yeah, there's in London, I know they are working a lot. CBC, they are producing a lot of materials from MEP, from lighting. So now ASHRAE is working hard to produce them. There are some countries that are trying to do the same. So yeah, I think we are exactly in this point now. Specific entities trying to work together, professionals trying to work together to help the market. I don't think we need to. Sometimes what I saw talking with people, even in Brazil, we exactly in this moment trying to organize a standard for achieve to the market, have some reference to our context, to provide reference for the market to achieve net zero.
it's not only a government stuff. We need, as a professional, help the government, because it's impact. It's a huge, it's a multidisciplinary topic, and we need the input of all of them to create something. That's why ASHRAE, it's so important, because we have global community, all professionals, different realities, different contexts, try to construct something that could be able to, in a global way, serve as a reference. Then each country will need to take this and adapt to our context, to our limitation possibilities. I mentioned Brazil, we have hydropower to help a lot. On the other hand, we have Australia. So Australia have coal as it's in the power grid. So every country needs to adapt to our context, our realities. But since you have an overview, it's a first step. And I think we are in this process right now. Thank you, Juliana. I have two questions. The first one is, what strategies could be used to improve the efficiency in terms of wastewater? For example, monitoring, control. And the second is related with this. And for example, if you are a building owner, what steps, if you want to get results faster in terms of decarbonization, what steps you will suggest to this owner? Because in your slide you show the first peak that is in the implementation, in the construction, and the second peak is when you need to repair the building. But in the operation, the contribution of decarbonization is related with lighting, HVAC, waste of water. So if you could to suggest to a building owner, what 2 or 3 things that you suggest to this owner in terms of new energies, of what system could be focused to improve the efficiency? I think it's a great question. Really, I work in a project, a 1-year project, exactly in this kind of this approach. So it's an international company that had different sites in different countries in Latin, and they have a commitment, global commitment to get net zero. So how? So what is the approach? Is to in the first hand understand your building. What's the consumption? So BMS is something that's very important that you have. So extract, and not only BMS, because what you see is we have most of building have a BMS, but not the quality. When you take a look at the information, the quality of this information, you don't get too much on them. So I think you need to have this approach, take a look at what is the information we will need, make a correct automation systems to capture this information. The other one is to, and I think have a huge impact, as I mentioned, the occupants, the behavior. So you need to show, there are few in Europe, sometimes they are doing that. So you have a screen showing your building today, or your consumption, water, your energy, what you can do, the waste you have. So you need to show all the occupants. So the behavior of that impact have a huge impact on that. So education I think is the second key, making them aware the impact of this. And of course, the facility management. So the facility management need to be on board with the client to achieve that, to understand how they will make this education to all the occupants, how they, and you have a lot of, not only in the BMS automation, but you have also, sorry, sometimes a Portuguese word in the middle. What you have is
models that you're building that you could test what is going on. Digital twins. So you can understand your model today, what your consumption, what change I can do will impact, how will impact the cost of this. So I think we have a lot of technology today that we can implement to achieve that, to help the client to make the right decisions during the process and establish, you know, short, medium, and long term. So what you can do, what is step by step, I can implement this, I can go there. Can I add a- Yeah, of course. To add to what she said, it is important to the owner building also to do maintenance. Very rare that building owners do the maintenance as it should be. And equipment work well until it doesn't. And it's before, so the building management has to do preventive maintenance instead of waiting until the equipment gets damaged. And through preventive maintenance, it maintains the efficiency of the equipment and indoor air quality as well. So maintenance has to be done for a I guess it's instead of waiting to the end, it has to be done previously, and it's super important, something that building owners don't do, and it has to be really embedded. Education process again. Bien, muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso a Juliana. Hasta este momento hemos estado conectados con el capítulo de Miami. Entonces, a partir de este momento ya las conferencias seguirán solamente para nosotros los que estamos en el auditorio.